everyone, and welcome to this week's video by Teaching You. I'm so glad that you're here with me today. Yet another week, yet another moment. So, just glad that you're here today and thank you for joining. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Sé que hay un partido de fútbol de Colombia por ahí transmitiéndose, pero estamos en medio tiempo. Entonces, pues aprovechamos, alcanzamos a hacer el en vivo y no perdemos la semana del inglés. Como todo en la vida, siempre para el gimnasio, para el estudio, para nuestras metas, siempre hay una muy buena excusa para no concentrarse en la meta, que hay partido de fútbol, que tengo esta otra responsabilidad, que hoy tengo pereza, estoy cansado, no me siento bien, que me llamó tal persona. Siempre tenemos excusas, pero no, es hora de concentrarnos, fijar una meta, fijar metas en nuestro calendario y tener muy presente nuestro aprendizaje del inglés. Entonces, So happy that you're here. Me pone muy contento que estés aquí en vivo o viendo la grabación, porque significa que estás sacando un poquito de tu tiempo para ir un pasito más allá al alcance de tus metas. So that makes me extremely happy and very excited. Hi Angie, hi Natu Chips, hi Alejandra, hi everybody. I'm so glad that you're here. It makes me very excited. Julian, Paola, everybody. I love you guys so much. Hi Samuel, good to see you. Entonces, bueno, el tema de hoy está buenísimo. Tenemos una historia nueva, como vamos a hacer en este ciclo de aprendizaje que va a durar más o menos 10, 12 semanitas. Es que voy a contar una historia, la cuento en inglés y la cuento en español, para que ustedes vayan asociando las palabras, los sonidos, la pronunciación, el vocabulario, las expresiones, y después, si ustedes están inscritos a nuestra red de mailing para recibir los correos y los WhatsApp semanales que vienen con el texto y con el audio, pues ustedes pueden repetir la historia muchas veces. Esa repetición, cuando ustedes están, mejor dicho, haciendo ejercicio o cocinando o lavando la ropa, esa repetición inconsciente y lo que yo digo un poco pasiva, porque no tienen que ponerle así mucho énfasis y mucho cuidado, eso los va a ayudar muchísimo. Es una de las técnicas más exitosas que tengo para enseñar y transferir conocimiento, que es a lo que yo me dedico. So I recommend. Si no se han suscrito todavía, si ya se suscribieron, no importa, les debe estar llegando el material. Si no les está llegando, escríbanme el mensajito, no me está llegando. Pero si no se han suscrito, van al enlace de nuestro perfil o en el enlace de esta publicación. Después, los sábados en la mañana yo las edito y ahí al final encuentran el enlace en el cual suscribirse. Si lo van a hacer por Instagram, van al enlace de nuestro perfil y van a buscar la opción de material gratuito. Eso los va a llevar a un sitio donde ustedes dejan su correo y su teléfono y ahí ya quedan suscritos. Hi Natu Chips, so good to see you. I'm so happy that you're here. Entonces, listo. Si lo están haciendo por Facebook, pueden ver cualquiera de nuestras publicaciones anteriores y ahí van a encontrar al final el enlace donde se puede suscribir. Se pueden suscribir ustedes y se pueden suscribir sus amigos y sus familiares. Ok, so that's the logistics. Eso es como la logística. Y bueno, vamos ya a concentrarnos al tema del inglés y la clase de hoy, que está pero buenísima. Entonces, pues nada, me alegra más que me acompañen. Entonces, bueno, les voy a dar una introducción a unas cosas que yo he visto. Como yo enseño muchísimo, mi horario está bastante ocupado con muchas clases y en esta oportunidad he tenido de enseñarle a muchas más personas a través del programa que hicimos en línea, que me enamora cada vez que me mandan las tareitas, porque, y si ustedes que están aquí son parte del programa, ustedes saben que yo me emociono mucho cuando me mandan las tareas, porque pues no sé, veo que están avanzando, veo que están aprendiendo, veo que se están esforzando. Entonces, bueno, eso me enloquece. Pero entonces puedo ver muchas preguntas que me hacen muy frecuentes. Hi Lizette, good to see you. Y dentro de esas cositas que han salido esta semana hay un par. No sé si ustedes vieron las publicaciones anteriores, pero voy a empezar por eso y luego nos vamos a la historia. La pronunciación de la TH en inglés
siempre es bueno practicarla. Esa TH existe en muchas palabras, incluso desde las más básicas que nos aprendemos, como la palabra the. Entonces yo exagero mucho la posición de la boca con los dientes superiores sobre la lengua, así, de esta manera. Qué pena la cercanía de la cámara. Y tienen que dejar pasar mucho aire desde los pulmones. Y esa TH tiene dos sonidos, una que tiene mucho aire y una que vibra. La que vibra, por supuesto, es un poquito más difícil para nosotros. En el caso de the, THE, que traduce a él o la, se pronuncia the. Practíquenlo. Eso es de conciencia, porque nosotros estamos muy influenciados y muy acostumbrados de pronto a posicionar la boca, la lengua adentro de los dientes, y nos suena como una D, y nosotros decimos de car, de park, de computer, y no está mal desde que nos entiendan, porque por supuesto esa es la intención principal de hablar en otro idioma, que nos entiendan y poder entender, pero siempre podemos ajustar las tuerquitas para sonar un poquito más naturalmente, no para eliminar el acento de donde venimos, ni mucho más, sino para ajustar cositas. Entonces, de conciencia. Entonces, bueno, eso es uno de los temas de pronunciación, uno de los temas de gramática que salió. Y si alguien quiere ser mi secretario o secretaria o ayudante o asistente o asistenta, I don't know now what people are saying with the gender pronouns, entonces pueden escribir ahí en los comentarios para ayudarle al resto de la comunidad a entender lo que yo estoy diciendo. Pero hay dos palabritas en inglés que son muy parecidas, y ambas traducen básicamente o virtualmente a lo mismo. Es la palabra all, A-L-L, si alguien la quiere escribir en los comentarios. All es un sonido un poquito más cerrado, no es una A, sino una O, pero se escribe A-L-L, all, que quiere decir todos o todas. Y la palabra whole, que aunque suena como la palabra hueco en inglés, esta se escribe con una W exacto, Lisa. Thank you so much, Lesa, for Lesa, Karen, you guys are great. Beautiful. Nutrición geométrica, thank you for joining. Angie, oh my God, you guys are the best. I love you guys. Y la otra que acabo de mencionar es whole con W. Suena como whole de hueco en inglés sin la W, pero tiene una W y esa W es silenciosa. Son dos palabras y son muy parecidas porque ambas quieren decir como todos o todas. Pero hay una distinción entre cuándo utilizar el all y cuándo utilizar el whole, y es muy facilito. El all se utiliza para cosas, para muchas cosas en plural, como por ejemplo cosas en inglés. Entonces yo diría all the things, todas las cosas, all things. Y whole funciona muy bien para unidades, para cosas que no son plural. Teacher, cuando uno dice todos, pero es singular. Por ejemplo, estuve trabajando todo el día. Como estoy hablando de un solo día, aunque estoy diciendo todo, en este caso voy a decir whole. Entonces, all the things and the whole day. Vamos combinando. The whole day. Exacto. Entonces ese whole, piénselo más como completo, el día completo o el día entero. Aunque nosotros en el español, por lo menos en el español de Colombia, decimos todo el día, entonces nuestro cerebro nos juega una mala pasada porque all es muy fácil de decir y decimos all the day. No se dice all the day, se dice the whole day. No es que no te vayan a entender si dices all the day, sino que vas a sonar un poco más natural si dices the whole day. Entonces, estas son dos cositas que han salido esta semana. Por supuesto, salen un montón, pero yo les voy compartiendo de a cucharaditas para que ustedes vayan alimentando su inglés. Entonces, aquí va la historia del día de hoy. Espero que estén listos y les quiero preguntar, ¿do you want to hear the story first in English? ¿O quieren que les cuente la historia primero en español? ¿Cuál quieren? ¿Cuál prefieren? Which one do you prefer? English first or Spanish first? I hope that you guys like this kind of story that I'm going to tell you. English first. Okay. Of course, I'm going to do both. Voy a hacer ambos. I'm going to do both, but I'm going to do the English first.
Entonces voy a contar la historia primero en inglés y después nos vamos al español. Para darles un contexto antes de empezar, esta es una experiencia personal, una experiencia de la historia real de Juan, su guía por el aprendizaje del inglés. Cuando yo trabajaba vivía en una universidad en Estados Unidos. Esta era una experiencia que me pasó a mí y tiene que ver con serpientes, y también una amiga con alligators. Alligators son como cocodrilos. Bueno, tiene un nombre como un caimán. So I hope that you like this. And here we go. So, here we go. Back in around 2004, I began my freshman year in college. In the United States, they classify the university not by semesters but by years. The first year is a freshman year, the second year is sophomore year, the third year is junior, and the last year of university is your senior year. So in 2004, I was living in a university dormitory. In English, we call that a dorm. And I was 18. I was freshly out of high school, and things in the United States, especially when you live inside the university, get a little bit wild, a little bit crazy. There's lots of party, there's lots of social activity, and not very much studying. Even though I graduated with honors, the freshman year is a little bit crazy for everybody. So, the year that I began university, it was a trend, it was trendy in that moment to have snakes as pets. So many of our college friends had a pet snake. Now, there is a problem with this in Florida because people buy snakes that are very small. But of course, like any animal, the snakes grow and they grow and they grow, and sometimes it becomes a problem that people just can't have the snake anymore and they put it outside into the wild, and that's a big problem for the ecosystem in Florida because the snakes are not native from that area. So these snakes are not dangerous, so don't worry. The snakes don't have venom or anything like that. They are boas. Boas are peaceful animals. They're constrictor animals, so they don't have poison or venom. So no problem. So it was very common. I had maybe 3 or 4 friends who had snakes. And these friends, I don't know if you know snakes, but snakes eat once per week. One time per week. When they're little, they eat little insects. When they grow a little bit, then they eat little tiny mice, little hamsters. Then when they get bigger, then they need more food. So because these were little snakes, so and so, maybe like a meter long, maybe like this big, the snakes ate little mice. So once a week there was feeding day, and we would go to our friend's house or their room, and we would watch the snakes, feed on the mice, so eat the mouse. This wasn't like National Geographic, this wasn't like super wild. Many times the snakes were not hungry, so the mouse and the snake lived together for a while. So it's not very crazy. But when the snake gets hungry, she attacks the mouse and she eats the mouse. So there was lots of snakes in my university, and it was common for people to bring their snakes to parties. So one day, some people came over to my room, and one of my friends came with his snake around his arm to visit my roommate. And they got busy, and then they left. But they left the snake in my room with me, and I was sleeping. So in that moment, I wasn't very comfortable with snakes, and I didn't want to sleep with the snake in my room. So I decided to grab the snake. I was very brave, and I put it around my arm,
And I went outside my room to try to find the owner, the dad, of the snake. So I was walking around the university with a snake in my arm, and then the police saw me. Oh my God, I tried to turn around and hide, but the police saw me and they were like, "What is this? Whose snake is this?" She was like, "Oh, I swear it's not my snake. Please don't arrest me." Having the snake was not allowed in the university, so I was in big trouble. Lucky for me, in that moment when the police came, the owner of the snake showed up. So I said, "Oh, this is his snake." And I gave the snake to him and I said goodbye. So I ran away and I didn't get in trouble, luckily. So this was a crazy story. Later, maybe 4 years later, I worked for the university and my job was to manage that dorm that I used to live in. When there's these big emergencies, people write reports. 4 years later, when I was working at this dorm, I found the report with my name on it about the snake. And so it was very funny to read the report years later when I was not a freshman anymore. And I was like, oh my goodness, that was a crazy day. So that was my story of the snake in English. No, Alessa asked, was the man allowed? ¿Se le permitía? Was he allowed to have the snake? No, he couldn't have the snake. And yes, maybe I could get arrested, especially because I'm Colombian, you know? The American police are very crazy. So it was a very risky moment. Entonces, bueno, esa fue la historia en inglés. Se las voy a contar en español para que tengan el contexto. Y bueno, aquí va. Cuando yo empecé la universidad en Estados Unidos, uno vive en la universidad. Entonces yo vivía en un dormitorio. Y en inglés el dormitorio, oh, very good, Angie, I'm so happy. En inglés el dormitorio se acorta y se dice dorm, dorm. Entonces yo vivía en los dorms de la universidad y pues había salido del colegio, acababa de salir del colegio, entonces tenía 18 años. Las clasificaciones de los años en la universidad no se hacen por semestre como en Colombia, como yo soy del sexto semestre o 7 semestres o lo que sea, sino se hace por año y tienen un nombre. El primer año es freshman, el segundo año es sophomore, el tercer año es junior y el último año es senior. Entonces yo era un freshman en ese momento y como freshman vivía en un dormitorio, claro. Los primíparos de la universidad que viven dentro de la universidad pues se enloquecen y hay mucha fiesta y hay mucho desorden, no se estudia mucho. Afortunadamente a mí siempre me fue bien y me parecía fácil, entonces no fue un problema, pero pues el ambiente era más de fiesta que de estudio, y era muy común, era muy popular en ese momento tener serpientes. Entonces había muchos amigos míos que tenían serpientes, unos 4 o 5 amigos. Y pues no era muy peligroso porque las serpientes que se tienen son boas constrictoras, no sé cómo se dice en español, pero no son del tipo de serpientes que son venenosas. Estas lo que hacen es amarrar a la presa, pero no tienen veneno, entonces no es peligroso y no son pues serpientes de gran tamaño. Esto es un problema gravísimo en la Florida porque pues la gente compra la serpientica chiquita, pero a medida que va creciendo se va volviendo más difícil alimentarla porque al principio pues se come insecticos, después se come ratoncitos chiquitos, después bueno, un hámster, después una rata, después un conejo. Entonces claro, la gente ya cuando crecen mucho no las pueden tener y las sueltan y eso es un problema para el ecosistema porque no son especies endémicas y pues dañan el ecosistema. Pero bueno, mis amigos no sabían eso y tenían serpientes y era muy común que las serpientes solo comen una vez a la semana, dependiendo de su tamaño, pero
se demoran mucho haciendo la digestión, entonces no comen todos los días, sino una vez por semana. Entonces los miércoles, una vez por semana, era el día, the feeding day, el día de la comida, el día que le dan de comer a la serpiente. Entonces íbamos todos a ver cómo era que comía la serpiente, más que por curiosidad que cualquier otra cosa. Pero no es como lo muestran en televisión, que la serpiente, mejor dicho, ve a la presa y la acecha y la ataca, ¿no? Muchas veces metían el ratoncito ahí y vivía el ratoncito con la serpiente hasta que la serpiente le diera hambre. Podía ser un día o 2 días y no se lo comía y dormían juntos y todo, porque no es como las películas que, mejor dicho, la ve y lo ataca. Si no tiene hambre, pues no se lo come. Pero eventualmente, pues sí lo ataca y se lo come. Entonces esa era como una actividad común. Como muchas personas tenían serpientes en esa época, pues había personas que se la llevaban a todos lados. Si ellos iban a una fiesta, entonces pues iban con la serpiente enredada en el brazo. Y pues claro, eso era cool, eso era muy chévere en ese momento para los que le tenían confianza a las serpientes. Para las personas que le tenían miedo, pues era muy impresionante. Yo no estaba tan cómodo con las serpientes en ese momento, y un día llegaron unas personas a visitar a mi compañero de cuarto y se pusieron ahí de fiesta y después se fueron, pero una de esas personas había traído a su serpiente y la dejó en el cuarto. Yo ya me iba a dormir, entonces yo no quería dormir en el mismo cuarto con una serpiente, porque yo pues no quería, me daba como susto. Entonces me llené de valor, de toda la valentía que yo tenía archivada, creo que la utilicé toda, y cogí la serpiente, me la enredé en el brazo y pues me fui a buscar al dueño, al papá de esta serpiente. Entonces yo iba caminando como por la universidad buscando a este hombre, y en esas llegó la policía y me vio. Yo traté de disimular y darme la vuelta y como volverme a entrar o esconderme, pero ellos pues me vieron y me hicieron salir y me preguntaron, bueno, ¿qué es esto? ¿Usted por qué tiene una serpiente? No era permitido tener una serpiente, obviamente, no está dentro de las políticas de la universidad, y pues esto iba a ser un problema para mí, me podían arrestar, mejor dicho, la policía en Estados Unidos pues es bastante seria. En ese momento precisamente iba de regreso el dueño y entonces yo dije, no, ay no, mira, ese es el dueño, ese es de él, chao, y me fui, y me salvé, y todo estuvo bien en ese momento. Años después resulté yo trabajando y administrando ese dormitorio donde yo vivía. Entonces fue muy curioso porque viendo los archivos, cuando hay un incidente así o un problema, se escribe un reporte. Entonces yo viendo el historial de los reportes cuando yo vivía ahí, o sea, hace 4 años, 4 años atrás de ese momento, pues veía los reportes de todo lo que había pasado cuando yo vivía ahí, y encontré el reporte de esa noche donde se decía que yo tenía esa serpiente. Bueno, esa es como lo que sucedió. Entonces fue un hecho bastante chistoso. El dueño no lo arrestaron porque el dueño era gringo y los gringos tienen como más facilidad ahí. No, le dieron una anotación, sí estuvo en problemas con la universidad, pero no con la policía, estuvo bien. Bro is asking, ¿qué sabes del programa? De Cal Anderson. Bueno, no lo he tomado. Cal Anderson es una publicidad que sale por ahí todo el tiempo. Hola, ¿quieres hablar inglés? Y bueno, no soy quien para rankearlo o decir si es bueno o si es malo, pero tengan mucho cuidado con esas soluciones fáciles. El aprendizaje del inglés es algo que yo les puedo decir, yo les puedo enseñar inglés en 30 segundos porque yo les puedo decir enseñar a decir hello. Muy fácilmente, digan hello. Bueno, listo, les enseñé inglés. Pero eso no es que ustedes en 3 meses vayan a estar listos para, mejor dicho, ir a una maestría y hablar en inglés. No, todo lo bonito en la vida requiere un poquito de esfuerzo, un poquito de atención, y eso no es malo. La atención no es mala, el esfuerzo no es malo, la gramática no es mala. Entonces, evalúenlo, obsérvenlo, pero tengan reservas en las soluciones mágicas. I understood the whole story. Thank you so much. You're a great teacher. Oh, Karen, you make me so happy.
Thank you so much. Esta vez entendí 10 palabras, voy mejorando. Lisette, coge esos audios de los fines de semana que yo comparto, el correo, y escucha, escucha, escucha. Y muy pronto vas a ver que vas cogiendo muchas más palabras y de pronto frases, de pronto ideas. So, that's the idea that we're here. Congratulations. Good job. 10 palabras es una ganancia y eso hay que celebrarlo. Joa, thank you for joining. Joanna, thank you so much for joining. You're joining at the end, but you can go back and watch the beginning in a moment. Cuando termine la grabación aquí, se pueden devolver en unos minutos cuando termine de subir. So thank you so much for joining me today. You made me the happiest teacher alive. And I will see you next Thursday at 7. Nos vemos el otro jueves a las 7 con una historia totalmente distinta, palabras totalmente distintas y bueno, algunos tipsitos para aprender inglés. Thank you so much for joining and I'll see you next week. Bye.